tema que ustedes nos estuvieron preguntando mucho a través de nuestro WhatsApp 8180002300 y son las infecciones en los ojos. Primero que nada, muy buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú, Lili? Muchas gracias. También, ¿no? Gracias por estar aquí con nosotros, como siempre, para darnos información muy útil acerca de nuestra salud visual. Y bueno, ¿qué tan frecuentes son en tu consulta las infecciones en los ojos? Fíjate que las infecciones en los ojos son sumamente frecuentes. Uh-huh. Puede ser secundaria a que un niño se estuvo tallando los ojos, Okay. a que el trabajador tuvo un accidente y se estuvo tallando los ojos, a que un paciente tuvo una cirugía y se fue, que es muy común aquí en el área rural, por ejemplo, de Nuevo León. Sí. Se operan en Monterrey, se regresan a su rancho y luego no compran el medicamento o se operan y empiezan a trabajar, a cuidar a su ganado, el campo, etcétera, y regresan a su cita de revisión con infecciones. Entonces, las infecciones en los ojos son sumamente comunes. Ok. Ahora, doctor, ¿cuáles serían? Yo sé que a lo mejor este tema es muy amplio, Sí, ¿verdad? claro. Y por eso la importancia también de visitar a nuestro especialista cuando detectemos algo en nuestro ojo, pero ¿cuáles serían las más comunes o las más frecuentes? Claro, mira, las más comunes pues puede ser, por ejemplo, la conjuntivitis bacteriana, que es sumamente común. Es una bacteria, la más común, estafilococo. Uh-huh. Y hay mucha relación en cuestión de la higiene ocular, es decir, pacientes que tienen el mal hábito de tallarse sus ojos. Okay. Recordemos que las manos se pueden compartir arriba de 3,000 bacterias que están en nuestras manos, que pertenecen a más de 100 o más o menos unos 150 grupos de bacterias diferentes. Y entonces cada vez que nosotros preparamos los alimentos, cada vez que, por ejemplo, un servidor y mucha gente que se dedica a la salud o mucha gente que se dedica al control de calidad de los alimentos, por ejemplo en los restaurantes, cuando tú vas a un restaurante y se lo planteo como pregunta a tu auditorio, ¿en qué se fijan para decidir si me quedo en un restaurante o no? A veces pensamos, pues si hay mucha gente o no, ¿verdad? Sí. Si hay gente es bueno y si no hay gente, pues no va a estar tan rica la comida. Ajá. Pero, por ejemplo, nosotros nos fijamos mucho si hay un lavamanos. Si hay un lavamanos, para nosotros es un buen indicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de eso va a depender que el personal que trabaje ahí se lave las manos después de ir al baño, prepare bien los alimentos, que haya una buena cocción de los alimentos. Entonces, para nosotros es bien importante porque hay enfermedades infecciosas en los ojos que se adquieren a través de la ingesta de alimentos contaminados. Ok, qué interesante esto, doctor, y algo que nunca nos pudiéramos haber imaginado, ¿no? Siempre hablamos, y hace algunas semanas hablábamos sobre las infecciones gastrointestinales provocadas por los alimentos, pero nunca pensamos que estos alimentos también nos pueden llevar alguna infección hacia nuestros ojos. Y aquí la importancia de esta higiene y de que muchos de nosotros tenemos a lo mejor esa mala costumbre de estarnos tallando los ojos y que no sabemos si, oye, ya nos lavamos las manos, oye, que estabas agarrando previo a que te tallaste los ojos o que estabas comiendo también, ¿no? Claro. Porque esto también tiene mucho que ver. Vamos a ir un pequeño corte, doctor, pero ahorita regresamos para seguir platicando y que nos sigas diciendo de estas infecciones en los ojos causadas por los alimentos, algo que es muy, más bien, no novedoso, sino que realmente no lo habíamos escuchado, pero ahorita que nos ponemos a pensar, yo creo que tiene mucha lógica. Así que no le cambien, estamos en consulta. Escuchas Dominio 96.5 FM, XHMSN 96.5 FM. Dominio 96.5 FM. Sigue contigo en consulta. Continuamos. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Consulta. El día de hoy estamos platicando un tema muy, muy interesante y muy frecuente, que son las infecciones en los ojos. Y para eso estamos platicando con el doctor Fernando Martínez, quien es cirujano
oculoplástico. Y doctor, nos quedábamos antes de irnos al corte en este punto de cómo los alimentos también pueden llevar a que lleven una infección hacia nuestros ojos, claro, por medio de la higiene. Claro, por ejemplo, hay pacientes que llegan con nosotros y los síntomas, por ejemplo, de una enfermedad que se llama toxoplasmosis, hablando particularmente de ella, llega el paciente y dice, es que estoy viendo borroso con un ojo, es que traigo el ojo rojo, es que me molesta mucho la luz, como que siento algo de inflamación, siento raro mi ojo, ¿no? Y nosotros revisamos el ojo, dilatamos la pupila, revisamos la parte interna del ojo y resulta que hay un proceso inflamatorio que se está gestando, que se está viviendo en ese momento, o hay pacientes que lamentablemente llegan en una etapa ya tardía, observamos la retina dentro de su ojito y hay una cicatriz. Y lo peor del caso es que muchas de las veces esas cicatrices se producen en la parte central donde está la mayor visión, es decir, en la mácula. Y entonces son pacientes que dicen, mira, me tapo mi ojo bueno y con el otro ojo no veo tu rostro. Veo todo alrededor, veo la cabina donde estamos platicando, los micrófonos, las luces, pero tu rostro no lo veo. Entonces ahí ya nos hace sospechar altamente de que hay una lesión en la mácula del ojo. Y lamentablemente son pacientes que se les puede ofrecer ya muy poco una vez que se está instaurada una cicatriz de ese tipo, ¿verdad? Claro, exactamente, doctor. Y eso es algo que debemos de no dejar pasar, ¿verdad? Porque a veces siempre lo que platicamos, por ejemplo, comenzamos con esta comezón, con esto ver borroso, y ahí lo dejamos. Y yo creo que ya cuando ahora sí ya no vemos es cuando acudimos. Claro, actualmente todos tenemos la curiosidad, por ejemplo, de ir a las redes sociales y buscar en la inteligencia artificial y eso me va a resolver todo. Y ya no ocupo de doctores, ni arquitectos, ni de diseñadores, ni de gráficos, ni de nada. Pero platicando con profesionistas de diferentes índole, hablábamos de eso, que en esta etapa no hay un juicio crítico en el sentido de que la inteligencia artificial pueda distinguir exactamente qué tiene tu ojo, porque no es lo mismo los síntomas de un paciente que vive aquí en Monterrey, que uno que esté en la costa, que esté en Acapulco, que esté en Ciudad de México, que haya estado trabajando. O sea, hay muchos factores muy particulares en los cuales nosotros tenemos que revisar al paciente y el paciente no debe de dejarlo pasar porque dice, seguramente es una conjuntivitis. Mi tía tuvo una conjuntivitis, mi mamá me dijo que es una conjuntivitis. Y pensamos que todos los padecimientos de los ojos son iguales. Y no, o sea, hay muchísimos padecimientos cuyos síntomas se pueden parecer, se pueden enmascarar, pero desafortunadamente unos pasan simplemente como si nada y otros repercuten en la visión de forma permanente. Exacto, exacto. Ahora, doctor, volviendo a las infecciones en los ojos, yo creo que otro muy frecuente causa, y lo he vivido, no en mi persona, pero sí con mis hermanos y demás, que son usuarios de lentes de contacto. Claro. Y aquí yo creo que esta es una también causa de consulta que acuden contigo. Bastante. O sea, el lente de contacto debe de traer en su cajita, obviamente, el número de registro sanitario. Hay que revisar ese número porque es la forma en que México te cuida a través de la Secretaría de Salud, a través de la Ley General de Salud, cuida que todos los medicamentos que se vendan en México, hechos en México o que sean de importación, cumplan las normas, los estándares necesarios para que los empaques, los estuches no estén contaminados. Entonces, en principio es eso. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces los pacientes compran lentes de contacto en tiendas de disfraces, donde todo viene en chino, no hay ningún registro, no sabes cómo llegaron esos productos. Y luego, ya que usas el lente de contacto, tienes que quitártelo todas las noches, por eso hay que escoger bien a los pacientes. Las soluciones donde pones el lente de contacto, hay que tirarla y volver a usar solución nueva. Cada 3 meses en promedio, el estuche donde guardas tu lente de contacto, hay que reemplazarlo. Entonces, son una serie de medidas que hay que tener. No te puedes dormir con los lentes de contacto. Hay pacientes que van como que a prueba y error. Dicen, tuve una fiesta el viernes
y me dormí con el lente de contacto y no pasó nada. Pues con ganas, ya me lo cambio el lente de contacto y el siguiente fin ya sé que no pasa nada si llego bien cansado, bien cansada y me duermo con el lente de contacto. Entonces empiezan a tomar malos hábitos o a perder los buenos hábitos y luego llegan con nosotros y el tema es que un lente de contacto contaminado puede llegar a ulcerar la córnea de los ojos y puede dejar una cicatriz permanente, lo cual repercute de forma permanente y puede llegar hasta requerir incluso un trasplante de córnea, o sea, es algo muy delicado, ¿verdad? Exacto. Por eso hay que seguir las instrucciones. Si hay fechas de caducidad, hay que respetar las fechas de caducidad que te ofrece el fabricante, ¿verdad? Ok. Ahora, doctor, otra situación que nos pasa muy frecuentemente y que a veces escuchamos de las personas como las mamás, las abuelitas, ¿no? Cuando traemos muy rojo un ojo y traemos muy rojo y nos dicen, ay, traes una infección. Sí. Y luego nos diagnostican. ¿Esto tiene relación o no? Sí tiene relación, pero, por ejemplo, nosotros que vivimos en Monterrey, que pues tenemos índices de contaminación muy alta, el ojo, uno de los mecanismos en los cuales nos avisa que no está a gusto, es como un sensor del auto, ¿verdad? Que se prende el foquito amarillo, el foquito rojo, y te está avisando que hay un problema. Entonces, cuando hay un ojo rojo, significa que hay un problema. Okay. Lo que tenemos que hacer es indagar cuál es el problema. Si es que hay mucha contaminación, si es que nos cayó un cuerpo extraño, si es que estamos iniciando con un proceso infeccioso relacionado al tema. O sea, el ojo rojo es un indicador de que hay un problema y que tienes que investigar con tu oftalmólogo cuál es la causa. Ok, muy bien, eso es algo importante. Y también, doctor, recuerdo la vez pasada que platicábamos acerca de los lentes de contacto, también platicamos un poco acerca de estas gotitas o soluciones que son muy comunes y genéricas que venden en todas las farmacias y que a nosotros se nos hace fácil a veces decir, ay, traigo un ojo rojo o me pica o me está llorando mucho, déjame voy y me compro estas soluciones. ¿Esto qué es una buena práctica o mala práctica? Sí, claro, pues definitivamente es una mala práctica porque hay pacientes que de repente agarran las gotitas que tenían por ahí y resulta que era un antiinflamatorio esteroideo y entonces los va a hacer sentir bien porque los esteroides inyectados en las rodillas, en el hombro, etcétera, pues generan desinflamación y mitigan los síntomas y entonces los pacientes empiezan, porque se les hace fácil, agarran gotitas y se automedican. Y luego dicen, esta gotita es la buena, esta es para mí, y ya, empiezan a comprarla, a automedicarse, y llegan con nosotros posteriormente, y pues resulta que ya generaron un daño permanente en sus ojos por usar medicamentos que no estaban indicados para eso. ¿Vale? Entonces, es bien importante no automedicarse, o sea, a veces nos dicen los pacientes, no, me puse un frasquito chiquito, chaparrito, con el taponcito blanco. Pues así son muchísimos medicamentos para los ojos, ¿verdad? Sí, para saber y atinarle, ¿verdad? Exactamente. Y además que también, por ejemplo, en esta práctica que a veces tenemos, oye, no sabes si las gotitas ya se caducaron o no, y desde cuándo las tenías ahí guardadas y ahí andamos poniéndolas, ¿no? Entonces, exactamente. A veces tengo pacientes que me mandan un WhatsApp y, oye, por favor, me urge, no puedo ir, sé que es una hora inadecuada. Traigo estos síntomas, tengo esta gotita, ¿me la puedo poner? Y para nosotros los médicos es bien complicado consultar por redes sociales, por WhatsApp. ¿Por qué? Porque si tu diagnóstico es acertado, pues qué bueno. Pero si no, el paciente se va a molestar contigo. Es que usted me hubiera dicho que fuera a un hospital y por qué, etcétera. Entonces, yo siempre les pregunto, ¿qué medicamentos tienes? ¿Está caducado? Y la mayoría de las veces que les pregunto, sí está caducado. Le digo, pues es que veo, o sea, no es lo correcto que agarres cualquier gotita para ponértela en ese momento, ¿verdad? Exactamente, y siempre es una práctica que deberíamos tener, estar revisando lo que tenemos en casa, si está caducado, tirarlo, y si son pues a lo mejor tratamientos que quedaron ahí incompletos, ¿no? No por eso necesitamos completarlos, ¿no? Claro, hay que acudir a la consulta. Ahora, doctor, también me acuerdo de que hablábamos también la vez anterior sobre una infección muy común que son los orzuelos, ¿verdad? Las famosas perrillas. ¿Esta también entra entre las infecciones comunes de los ojos? Sí, son de las infecciones comunes. Obviamente
Recordemos que los párpados son parte del sistema de protección de los ojos, Ajá. ya que forman la lágrima, y la lágrima sirve para lubricar, para humectar, para limpiar las córneas de los ojos, para nutrir, ayudan a prevenir infecciones bacterianas. Entonces, cuando hay infecciones en los párpados, en este caso que se llaman blefaritis, recordando que todas las palabras que terminan con itis significa inflamación, con el sufijo itis. Entonces, conjuntivitis significa una inflamación de la conjuntiva. Blefaritis es inflamación de los párpados, y así la retinitis, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay una inflamación de los párpados o blefaritis, hay que investigar si es por un orzuelo. Y a veces son bacterias que andan ahí comunes en los párpados, pero que el paciente aparte le añade que se está tallando mucho o que no atiende esa situación que se pudo haber resuelto fácilmente aplicando fomentos con agua caliente o una pomadita, y llegan con nosotros 3 meses después con una bolita, una lesión en el párpado ya completamente instaurada, y entonces se le explica que ya no es posible quitar eso simplemente con gotitas o pomada, sino que hay que quitar esa lesión haciendo una microincisión en el parpadito para drenar lo que está ahí, ¿verdad? Entonces, claro, las infecciones de los párpados son muy comunes, y también hay que atenderlas como parte de las enfermedades infecciosas del sistema ocular. Exacto. O del sistema de la visión. De la visión. Y doctor, antes de que se termine esta entrevista, ¿cuáles podrían ser algunos consejos que nos pueda dar también como para prevenir, pero cuando tengamos una infección, qué debemos hacer? Claro. Mira, por ejemplo, si te cae un cuerpo extraño, si estás trabajando, gente que trabaja con soldadura, con esmeriles, con pulidores, y sienten que les cae una rebaba, un cuerpo extraño, tienen que irse a atender. ¿Por qué? Porque a veces, aparte de traer un cuerpo extraño, inicia un proceso infeccioso por un material sumamente contaminado. Sí. 2, no deben de tallarse los ojos bajo ninguna circunstancia, porque si hay un cuerpo extraño ahí, tú mismo puedes ir rayando tus ojos, lastimando más. Es importante que siempre que se vayan a aplicar medicamentos, lavarse bien las manos. Y recuerden que en ningún libro de primaria, secundaria, educación cívica, lo que sea, dice algún capítulo de técnica para tallarse los ojos ni los párpados. Eso hay que evitarlo siempre, ¿verdad? Sí. Y lo que hablábamos ahorita, pues evitar comidas, alimentos mal cocidos o en lugares donde se dude que esté la higiene al máximo, ¿verdad? Por eso en las mujeres embarazadas se les recomienda no comer alimentos mal cocidos o mariscos, etcétera, o crudos, por el riesgo de que ese tipo de parásitos migren a través de la placenta y infecten a sus bebés. Y pues son cuadros, historias súper tristes, porque la mamá no hizo caso y se paseó, hizo esto y lo otro, comió de todo, y luego nacen los bebés con estas enfermedades. Entonces, enfermedades que se pudieron haber prevenido. Exactamente, doctor, y sobre todo también qué bueno que nos hace la aclaración que de ningún lado nos dicen que tallarnos los ojos está bien, y también para los niños, para estar atentos a los niños cuando un niño se esté tallando mucho los ojitos, también llevarlo a consulta. Claro, si un niño se talla los ojos, o no está viendo bien, o trae posiblemente algún cuadro inflamatorio, infeccioso, y no sabe cómo referirlo, y entonces el niño se talla los ojos. Exacto. Es un indicador para los padres de que tenemos que revisar qué está pasando. ¿Qué está pasando? Doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿En dónde te podemos encontrar? Sí, en las redes sociales como Dr. Fernando Martínez, oculoplástico, me pueden encontrar con todo gusto. Perfecto, ahí mándenle mensajitos si se quedaron con alguna duda, el doctor siempre nos contesta, y además ahí vienen sus datos de contacto para acudir a consulta con él. Muchísimas gracias, doctor, que sigas teniendo un excelente día. Igualmente, Lili. Gracias. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante esta hora.